Capítulo 59. Mi querida Lizzie, ¿a dónde han ido a pasear?, le preguntó Jane a Elizabeth en cuanto la vio entrar en el dormitorio que compartían, al igual que hicieron después todos los demás cuando se sentaron a la mesa. Elizabeth se limitó a contestar que habían vagado por los alrededores, hasta llegar a unos parajes que ni siquiera ella conocía. Al decirlo, se sonrojó un poco, pero ni eso ni ninguna otra cosa levantó la menor sospecha sobre lo que en realidad había sucedido. La tarde pasó apaciblemente, sin nada digno de reseñar. Los enamorados que habían hecho público su noviazgo charlaban y reían, y los que lo guardaban en secreto preferían el silencio. Darcy no era un hombre dado a las grandes efusiones, y Elizabeth, agitada y confusa, sentía más que sabía que era feliz, pues, además de la turbación inmediata, la esperaban otras dificultades. Imaginaba qué pensaría su familia cuando les diera la noticia. Era consciente de que Jane era la única que apreciaba a Darcy, e incluso temía que ni su riqueza ni su posición social mitigaran la antipatía que les inspiraba. Aquella noche le abrió su corazón a Jane. Aunque su hermana no fuera nada desconfiada por naturaleza, no pudo ser mayor su incredulidad. Es una broma, Lizzie, no puede ser. ¿Prometida con el señor Darcy? No, no, no vas a engañarme, sé que es imposible. Menudo comienzo. Tenía depositadas en ti mis esperanzas. Si tú no me crees, estoy segura de que nadie lo hará. Pero estoy hablando en serio, te estoy contando la verdad. Todavía me ama y nos hemos prometido. Jane la miró, titubeante. Oh, Lizzie, no puede ser. Sé lo mucho que te desagrada. No sabes nada de este asunto. Lo que dices forma parte del pasado. Quizá no siempre le haya querido tanto como ahora, pero en casos así, tener buena memoria es imperdonable. Esta será la última vez que lo recuerde. Jane seguía sin salir de su asombro. Elizabeth volvió a asegurarle con la mayor seriedad que cuanto decía era cierto. Cielo santo, ¿cómo es posible? Y sin embargo tengo que creerte, exclamó Jane. Mi querida Lizzie, debería darte... Te doy la enhorabuena. Pero, ¿estás segura? Perdona la pregunta, pero ¿estás completamente segura de que serás feliz con él? No existe la menor duda. Ya hemos decidido que seremos la pareja más feliz del mundo. Pero, ¿te alegra la noticia, Jane? ¿Te gustará que sea tu cuñado? Mucho, muchísimo. Nada podría complacernos más a Bingley y a mí. Pero al pensar en semejante posibilidad, los dos la descartamos por imposible. ¿Y de veras le quieres lo suficiente? Oh, Lizzie, haz cualquier cosa menos casarte sin amor. ¿Estás completamente segura de que sientes lo que se debe sentir? Claro que sí. Cuando te lo cuente todo, comprenderás que siento más de lo que debería. ¿Qué quieres decir? Bueno, tengo que confesar que le quiero más que a Bingley. Me temo que esto te pondrá furiosa. Queridísima hermana, déjate de bromas. Quiero que hablemos muy en serio. Cuéntame todos los detalles que debas saber, y ahora mismo, ¿vas a decirme cuánto tiempo llevas enamorada de él? Ha sido tan poco a poco que apenas sé cuándo comenzó, pero supongo que en mi primera visita a sus preciosas tierras de Pemberley. Un nuevo ruego de que abordara el asunto con seriedad produjo, sin embargo, el efecto deseado, y Elizabeth no tardó en contentar a Jane, declarando solemnemente lo mucho que amaba a Darcy. Cuando se hubo convencido de eso, Jane no cabía en sí de gozo. No puedo ser más dichosa, dijo, porque vas a ser tan feliz como yo. Siempre me ha gustado Darcy, y siempre lo habría apreciado aunque solo fuera por su amor por ti. Pero ahora, como amigo de Bingley y marido tuyo, solo Bingley y tú podéis serme más queridos. Pero Lizzie ha sido muy astuta, muy misteriosa conmigo. Qué poco me has hablado de lo que pasó en Pemberley y en Lambton. Cuanto sé, me lo ha contado otra persona. Elizabeth le explicó los motivos de su discreción. No había querido nombrar a Bingley, y dada la inestabilidad de sus sentimientos, había evitado asimismo pronunciar el nombre de su amigo. Pero ya no tenía por qué seguir ocultando el papel de Darcy en el casamiento de Lydia. Todo se aclaró al fin, y las dos hermanas pasaron la mitad de la noche conversando. Dios mío, exclamó la señora Bennet, mirando por la ventana a la mañana siguiente. Ahí tenemos otra vez a ese desagradable señor Darcy, con nuestro querido señor Bingley. ¿Qué pretenderá viniendo a todas horas? No tengo ni idea, pero podría irse de casa o hacer cualquier otra cosa, y dejar de importunarnos con su compañía. ¿Qué podemos hacer con ese joven? Lizzie, tendrás que dar otro paseo con él para quitárselo de encima a Bingley. Elizabeth no pudo sino reír ante una sugerencia tan oportuna, aunque en realidad le doliera que su madre se refiriera con tanto desprecio al señor Darcy. Nada más entrar, Bingley la miró de un modo tan expresivo y le estrechó la mano con tanta cordialidad,
que Elizabeth tuvo la certeza de que estaba al corriente de todo, y poco después dijo en voz alta: «Señora Bennet, ¿no tienen más caminos por los que Lizzie pueda perderse hoy?» «Sugiero al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty», dijo la señora Bennet, «que vayan esta mañana a Oakham Mount. Es un paseo largo y muy bonito, y el señor Darcy aún no ha contemplado esa vista». «Sin duda disfrutarán de él Lizzie y mi amigo», respondió el señor Bingley, «pero estoy seguro de que será excesivo para Kitty, ¿no es cierto, Kitty?» Kitty reconoció que prefería quedarse en casa. Darcy mostró un gran interés por ver el panorama desde esa montaña, y Elizabeth accedió en silencio a acompañarlo. Cuando subía para arreglarse, la señora Bennet fue tras ella diciendo: «Siento mucho, Lizzie, que tengas que ocuparte tú sola de ese hombre tan desagradable, pero espero que no te importe. Todo es por el bien de Jane, ya lo sabes, y no tienes por qué hablar mucho con él, solo de cuando en cuando, así que no te molestes demasiado». Durante el paseo, Elizabeth y Darcy convinieron en que éste pediría el consentimiento del señor Bennet en el curso de la velada. Ella se reservó el comunicárselo a su madre. No estaba segura de cómo se lo tomaría, y a veces dudaba que la fortuna y el abolengo del señor Darcy bastaran para contrarrestar lo mucho que lo detestaba. Pero, tanto si se oponía violentamente al enlace como si lo celebraba con júbilo, no cabía duda de que en ninguno de los dos casos quedaría acreditado su buen juicio. Y Elizabeth no podía soportar la idea de que el señor Darcy tuviera que escuchar sus primeras exclamaciones de júbilo o sus vehementes muestras de desaprobación. Por la tarde, poco después de que el señor Bennet se retirara a la biblioteca, Elizabeth fue presa de una viva agitación al ver que el señor Darcy se levantaba y lo seguía. No temía que su padre se opusiera al enlace, pero sabía que no le haría feliz, y le atormentaba el hecho de que ella, precisamente ella, su hija preferida, lo afligiera con su elección y lo dejara lleno de miedo y de pesar al haber tenido que dar su beneplácito. Esperó, apesadumbrada, hasta que el señor Darcy volvió a aparecer, y sintió un ligero alivio al ver que sonreía. Al cabo de unos minutos, Darcy se acercó a la mesa donde estaba con Kitty, y fingiendo que admiraba su labor, le dijo en un susurro: «Ve a la biblioteca, tu padre quiere verte». Ella se dirigió allí de inmediato. El señor Bennet paseaba de un lado al otro de la estancia con expresión grave y preocupada. «Lizzie», exclamó, «¿qué vas a hacer? ¿Acaso has perdido el juicio al aceptar a ese hombre? ¿No lo has odiado siempre?» Cuán vivamente deseó Elizabeth en aquel momento que sus opiniones anteriores hubieran sido más razonables y su forma de expresarlas más moderada. Se habría ahorrado explicaciones y confidencias ahora sumamente embarazosas, pero eran de todo punto necesarias, y aseguró a su padre, con cierta turbación, que su afecto por el señor Darcy era sincero. En dos palabras, que estás decidida a casarte con él. Es rico, no cabe duda, y podrás tener vestidos más bonitos y carruajes mejores que Jane, pero ¿te hará feliz eso? ¿Tiene alguna otra objeción, padre?, preguntó Elizabeth, aparte de pensar que me es indiferente. Ninguna en absoluto. Todos sabemos que es un hombre antipático y orgulloso, pero eso daría lo mismo si te gustara de verdad. Me gusta, claro que me gusta, replicó ella, con lágrimas en los ojos. Lo amo, y su orgullo no es injustificado. Es extraordinariamente bueno y amable. Usted no sabe cómo es en realidad, y me duele en sobremanera que hable de él en ese modo. Lizzie, dijo su padre, he dado mi consentimiento al señor Darcy. Ciertamente, es un hombre a quien no osaría negar nada que se dignara pedirme. Y ahora te doy ese consentimiento a ti, si es que estás decidida a unirte a él. Pero déjame aconsejarte que lo pienses bien. Conozco tu temperamento, Lizzie. Sé que no podrías ser feliz ni respetable si no quisieras de verdad a tu marido, si no lo miraras como a alguien superior. Tu inteligencia y tu ingenio te expondrían a grandes peligros en un matrimonio desigual. Difícilmente escaparías al descrédito y la desdicha. Hija mía, no me inflijas el dolor de verte incapaz de respetar a tu compañero en la vida. No sabes bien el riesgo que corres. Elizabeth, aún más conmovida, le respondió muy seria y solemne, y finalmente, después de asegurar repetidas veces que el señor Darcy era realmente el hombre elegido por ella, de explicar el cambio paulatino que habían experimentado sus sentimientos por él, de comunicar su certeza de que el amor que le inspiraba no había surgido de la noche a la mañana, sino que había superado la prueba de muchos meses de incertidumbre, y de enumerar con firmeza todas sus buenas cualidades, consiguió vencer la incredulidad de su padre y reconciliarlo con la idea de la boda. «Está bien, querida», exclamó el señor Bennet cuando su hija dejó de hablar. «No tengo nada más que decir.
Si ese es el caso, el señor Darcy es digno de ti. No te habría entregado, mi pequeña Lizzie, a ningún hombre de menor valía. Para completar la impresión favorable, Elizabeth le contó lo que el señor Darcy había hecho por propia voluntad por Lidia. Él la escuchó perplejo. Esta es una noche de prodigios, desde luego. De modo que Darcy lo hizo todo: arreglar la boda, poner el dinero, pagar las deudas de ese individuo y conseguirle un puesto en el ejército. Tanto mejor, me ahorrará infinitos gastos y preocupaciones. Si hubiera sido cosa de tu tío, tendría que pagarle, y por supuesto, lo haría. Pero a los jóvenes enamorados les gusta hacerlo todo a su manera. Mañana me ofreceré a pagarle lo que le debo al señor Darcy. Él esgrimirá indignado su amor por ti, y el asunto quedará zanjado. El señor Bennet recordó entonces la turbación de Elizabeth unos días antes, mientras él le leía la carta del señor Collins, y después de bromear un poco, le dio permiso para que se fuera. Si vienen otros jóvenes a pedir la mano de Mary o de Kitty, exclamó antes de que su hija saliera de la biblioteca, hazles pasar, tengo tiempo de sobra. Elizabeth sintió que se le quitaba un gran peso de encima, y después de media hora de serena reflexión en su dormitorio, se sintió en disposición de unirse a los demás razonablemente tranquila. Todo era demasiado reciente para entregarse al júbilo, pero la velada transcurrió en calma, no había ya nada sustancial que temer, y la naturalidad y la confianza llegarían con el tiempo. Cuando aquella noche la señora Bennet subió a su gabinete, Elizabeth la siguió para comunicarle la importante nueva. El efecto de sus palabras fue extraordinario, pues al oírlas, la señora Bennet se quedó paralizada, incapaz de articular una sola sílaba, y tardó muchísimos minutos en comprender lo que estaba oyendo, aunque normalmente no se resistiera a dar crédito a todo aquello que redundara en beneficio de su familia o que llegara en forma de pretendiente para alguna de sus hijas. Finalmente, empezó a recuperarse, se agitó en su silla, se levantó y volvió a sentarse, se maravilló y se hizo cruces. Santo cielo, válgame Dios, ¿te das cuenta? Madre mía, el señor Darcy, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Es cierto realmente? Oh, mi adorable Lizzie, qué importante y qué rica vas a ser. ¿Qué de dinero tendrás para tus gastos? ¿Qué joyas? ¿Qué carruajes? Lo de Jane no es nada en comparación, nada en absoluto. Me alegro tanto, soy tan feliz. Un hombre tan encantador, tan guapo y tan alto. Oh, mi querida Lizzie, perdona que el señor Darcy me haya disgustado tanto hasta ahora. Espero que él lo pase por alto. Querida, querida Lizzie, una casa en Londres, todo lo mejor al alcance, 3 hijas casadas, 10.000 libras anuales. Oh, señor, ¿qué va a ser de mí? Acabaré volviéndome loca. Aquello fue suficiente para disipar cualquier duda sobre su aquiescencia, y Elizabeth, encantada de que nadie más hubiera oído sus efusiones, se despidió de ella enseguida. Pero apenas llevaba unos minutos en su habitación, cuando vio aparecer a la señora Bennet. Querida mía, exclamó, no puedo pensar en otra cosa. 10.000 libras anuales y puede que más. No tiene nada que envidiar a un lord. Y una licencia especial. Tendrás que casarte y te casarás con una licencia especial. Pero querida mía, dime el plato preferido del señor Darcy para que se lo preparen mañana. Aquello era un mal presagio de cómo se comportaría su madre con el señor Darcy, y Elizabeth comprendió que pese a tener la seguridad del afecto de su prometido y del consentimiento de su familia, aún le quedaba algo por desear. Pero el día siguiente transcurrió mucho mejor de lo que esperaba, porque la señora Bennet, afortunadamente, tenía tanto miedo de su futuro yerno que solo se atrevió a dirigirse a él para dispensarle alguna atención o mostrar la mayor deferencia ante sus opiniones. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver cómo su padre se esforzaba por intimar con el señor Darcy, y el señor Bennet no tardó en asegurarle que el joven ascendía de hora en hora en la escala de su estima. Admiro muchísimo a mis 3 yernos, dijo. Es posible que Wickham sea mi predilecto, pero creo que tu futuro marido me ha llegado a gustar tanto como el de Jane.